Capítulo 3. Mi trabajo y aquellas dimensiones de la realidad a las que me conduce. Bien, yo también tengo amigos al igual que ustedes, aunque podríamos decir que los míos son de mayor duración. Deben entender que nosotros experimentamos nuestra realidad de una manera bastante diferente de como lo hacen ustedes. Nosotros tenemos conciencia de lo que ustedes llamarían seres pasados, que son esas personalidades que hemos adoptado en existencias distintas. Debido a que usamos la telepatía, poco podemos ocultar al otro, incluso si lo deseáramos. Estoy seguro de que les parecerá una invasión de la privacidad, pero puedo asegurarles que, incluso ahora, ninguno de sus pensamientos permanece oculto, sino que sus familiares y amigos los conocen con bastante claridad. Y debo añadir que, desgraciadamente, también aquellos que consideran sus enemigos. Lo que sucede es que no son conscientes de este hecho. No quiere decir que todos seamos un libro abierto para los otros. Muy al contrario, existe una especie de etiqueta mental, de modales mentales. Nosotros somos más conscientes de nuestros pensamientos de lo que lo son ustedes. Nos damos cuenta que somos libres de elegir nuestros pensamientos y los elegimos con discernimiento y finura. Hemos comprendido el poder de nuestros pensamientos gracias a las pruebas y los errores de otras existencias. Hemos descubierto que nadie puede escapar de la enorme creatividad de la imagen mental ni de las emociones. Eso no significa que no seamos espontáneos o que tengamos que meditar para escoger un pensamiento u otro por miedo a ser negativos o destructivos. Eso, como dicen ustedes, ya lo hemos dejado atrás. Nuestra estructura psicológica nos permite comunicarnos de una manera mucho más variada de la que les es familiar. Digamos, por ejemplo, que se encontraran a un amigo de la infancia que habían olvidado hace tiempo. Puede que tengan pocas cosas en común, pero aún así pueden pasar una agradable tarde charlando sobre sus antiguos profesores y compañeros de clase y establecer una cierta comunicación. Igualmente, cuando yo me encuentro a otro, me puedo relacionar con él mucho mejor sobre la base de una experiencia de vidas pasadas, aunque en mí, ahora, tengamos poco en común. Podríamos habernos conocido tal vez como personas totalmente diferentes en el siglo XIV y nos comunicaríamos estupendamente, charlando sobre esas experiencias. De la misma manera que ustedes y su hipotético amigo conseguirían una buena relación al recordar el pasado. Nosotros, en cambio, seríamos conscientes de que somos nosotros mismos, las personalidades multidimensionales que compartieron un entorno más o menos común en un nivel de nuestra existencia. Como verán, esta es una analogía simple que nos sirve solo de momento, porque pasado, presente y futuro no existen en esos términos. Nuestra existencia no incluye las divisiones del tiempo, que les son familiares. Tenemos muchos más amigos y compañeros que ustedes, simplemente porque conocemos las distintas conexiones de lo que por ahora llamaremos encarnaciones pasadas. Individualmente, nosotros tenemos muchos más conocimientos a nuestra disposición, por así decirlo. No existen periodos de tiempo, tal como ustedes lo conciben, de los que podamos hablar, pero algunos de nosotros los hemos conocido y llevamos en nuestra memoria la experiencia increíble aprendida en ese contexto particular. No sentimos la necesidad de esconder nuestros pensamientos o emociones a los otros, porque conocemos la naturaleza cooperativa de todas las conciencias y realidades, y cuál es la parte que nos toca desempeñar en ellas. ¿Estamos enormemente motivados? ¿Divertido? ¿Pero es que acaso un espíritu no podría no estarlo? Supongo que no. ¿Cómo podemos controlar el uso total de nuestra energía? Sencillamente no la desperdiciamos en conflictos. No la disipamos, sino que la utilizamos para aquellos propósitos únicos e individuales que son parte básica de nuestra experiencia psicológica. Bien, todo ser total o personalidad multidimensional tiene sus propias metas, misiones y esfuerzos creativos que constituyen una parte inicial y básica de su ser, y que determinan aquellas cualidades que lo hacen eternamente válido y lo motivan a buscar eternamente.
Somos totalmente libres de usar nuestra energía en esa dirección. Debemos hacer frente a muchos retos de la naturaleza trascendental y nos damos cuenta de que nuestras metas no solo son importantes en sí mismas, sino por las sorprendentes ramificaciones que se desarrollan en nuestros esfuerzos por cumplirlas. Cuando trabajamos en nuestras metas, comprendemos que somos sendas brillantes que también pueden ser utilizadas por otros. También sospechamos, yo ciertamente lo hago, que las metas en sí mismas tendrán resultados sorprendentes, consecuencias increíbles que desconocíamos y que nos van a conducir a nuevas sendas. Este conocimiento nos ayuda a conservar el sentido del humor. Cuando uno ha nacido y muerto muchas veces creyendo que cada muerte supondría la extinción, y luego a una experiencia sigue el conocimiento de que la existencia aún continúa, entonces le embarga la sensación de la divina comedia. Estamos empezando a comprender la alegría creativa que hay en el juego. Yo creo, por ejemplo, que toda creatividad y conciencia nace con la cualidad del juego como opuesta al trabajo, con una espontaneidad intuitiva que veo como constante en todas mis existencias y también en la experiencia de aquellos que conozco. Por ejemplo, yo me comunico con su dimensión no porque desee estar en su nivel de realidad, sino porque imagino que estoy allí. Todas mis muertes habrían tenido carácter de aventura si yo hubiese sabido lo que sé ahora. Por un lado, se toman la vida demasiado en serio, y por otro, no se toman la alegre existencia lo suficientemente en serio. Nosotros gozamos de un sentido del juego enormemente espontáneo, aunque creo que ustedes lo llamarían juego responsable. Indudablemente se trata de juego creativo. Jugamos, por ejemplo, con la movilidad de la conciencia, comprobando cuán lejos la podemos enviar. Constantemente nos sorprenden los productos de nuestra conciencia, las dimensiones de la realidad en las que podemos jugar a la pata coja. Podría parecer que usamos nuestra conciencia inútilmente en esos juegos, pero las vías que abrimos continúan existiendo y pueden ser utilizadas por otros. Dejamos señales a cualquiera que pudiera pasar por ahí, señales mentales. Así pues, estamos muy motivados y no solo hacemos un uso creativo del juego como método para conseguir nuestros propósitos y metas, sino también por el sorprendente esfuerzo creativo que conlleva. Bien, en mi trabajo como profesor viajo a muchas dimensiones de existencia, al igual que un profesor viajero daría conferencias en distintos estados y países. Aunque la similitud termina ahí, pues para poder comenzar a trabajar debo crear estructuras psicológicas preliminares y aprender a conocer a mis alumnos incluso antes de que empiece la enseñanza. Debo tener un conocimiento profundo del sistema de realidad particular en que operan mis alumnos, de cuál es su método de pensamiento y cuáles son los símbolos que conocen. También debo calibrar correctamente la estabilidad de la personalidad del alumno y no puedo pasar por alto sus necesidades. He de alentar al alumno mientras continúa su desarrollo, pero sin sobrepasarme, y presentar mi material de tal manera que tenga sentido en el contexto en el que el alumno comprende la realidad, especialmente al principio. Debo tener mucho cuidado incluso antes de comenzar la verdadera enseñanza, para que todos los niveles de la personalidad se desarrollen a un paso más o menos constante. A menudo presento el material inicialmente sin dar signos de mi presencia, de modo que aparece como una sorprendente revelación. Pero, por muy cuidadosamente que lo presente, seguro que cambiará ideas muy arraigadas en la personalidad del alumno. Lo que yo le diga es una cosa, pero no cabe duda de que el alumno se verá impulsado a conductas y experiencias psicológicas y psíquicas que podrán parecer bastante extrañas a su pensamiento consciente. Los problemas varían según el sistema en el que se discurre la existencia de mi alumno. En su sistema, por ejemplo, y hablando de la mujer a través de la que escribo este libro, inicié el contacto mucho antes de que comenzaran sus sesiones. Su personalidad no fue nunca consciente de nuestro primer encuentro. Repentinamente comenzó a experimentar nuevos pensamientos y como ella es poeta, creyó que eran inspiraciones poéticas.
Hace algunos años, en un congreso de escritores, se vio envuelta en circunstancias que podrían haber conducido al desarrollo psíquico antes de que estuviese preparada. En aquel momento, el clima psicológico de los asistentes creó las condiciones adecuadas, y sin darse cuenta de lo que pasaba, nuestra amiga Jane entró en estado de trance. Yo conocía sus dotes psíquicos desde su infancia, pero la intuición necesaria la iba canalizando a través de la poesía, hasta que su personalidad alcanzó la formación necesaria para este tipo de experiencias. En el caso mencionado, por supuesto, fui informado de lo sucedido y me ocupé de poner fin al episodio y de que no se repitiera. Sin embargo, no fue una actuación accidental. Casi sin darme cuenta, su personalidad decidió poner sus alas a prueba, hablando figuradamente. Así es que, como parte de mi trabajo, he estado entrenando a esta joven desde su infancia de una manera u otra, como tarea preliminar al trabajo serio que empezó con nuestras sesiones. Eso forma parte normal de la actividad que desarrollo en muchos otros niveles de existencia. Se trata de un trabajo diversificado, ya que las estructuras varían según las personalidades, y mientras que en los sistemas en que trabajo existen similitudes fundamentales, en algunos yo no podría ser profesor, sencillamente porque los conceptos básicos de su experiencia serían extraños a mi naturaleza, y los procedimientos de aprendizaje en sí mismos están también fuera de mi experiencia. Bien, la idea que ustedes tienen del espacio es totalmente errónea. En mis contactos con su esfera de actividad, no tengo que atravesar cielos dorados y brillantes como si fuera una especie de superhombre espiritual para entrar en su dominio físico. Volveré a tocar este tema en un capítulo posterior, pero realmente el espacio tal y como lo perciben ustedes sencillamente no existe. La ilusión del espacio no solo está causada por sus mecanismos físicos de percepción, sino también por los patrones mentales que han aceptado, patrones que adopta la conciencia en su sistema cuando alcanza cierto grado de evolución. Cuando llegas o emergen a la forma física, su mente no está en blanco, en espera de las inscripciones que la experiencia almacenará en ella, sino que viene equipada con un banco de memoria que sobrepasa en mucho a un ordenador. Cuando se encaran a su primer día en el planeta, poseen habilidades y capacidades ya establecidas que pueden ser usadas o no, y que no son meramente el resultado de una herencia como creen ustedes. Pueden imaginar a su alma o entidad, aunque solo brevemente y para esta analogía, como una computadora viviente, consciente y dotada de inspiración divina, que programa sus propias existencias y tiempos de vida. Pero esta computadora está dotada de una creatividad tal que todas las personalidades que programa brotan a la conciencia y crean a su vez realidades que ni siquiera el propio ordenador podría soñar. Sin embargo, cada personalidad llega con una idea incorporada de la realidad en la que va a operar y cuenta con un equipo mental totalmente adaptado a los entornos especializados con que se encontrará. Tiene total libertad, pero debe operar en el contexto de existencia para el que ha sido programada. Aún así, en el lugar más secreto y recóndito de la personalidad está condensado el conocimiento que reside en la computadora como un todo. Debo señalar que no quiero decir que el alma o la entidad sean una computadora, sino que les pido que consideren la situación desde esa óptica para comprender ciertas cuestiones. Toda personalidad tiene la capacidad no solo de alcanzar un nuevo tipo de existencia en su entorno y la realidad física, en su caso, sino de aumentar creativamente la calidad de su propia conciencia y de ese modo abrirse camino a través de ese sistema especializado, rompiendo las barreras de la realidad a medida que la conoce. Bien, en todo esto existe un propósito del que también hablaremos más adelante. He mencionado este tema aquí porque quiero que vean que su entorno no es real, en el sentido que piensan que lo es. Cuando nacen, están ya condicionados
para percibir la realidad de un modo particular y para interpretar esa experiencia de una manera muy limitada, aunque también muy intensa. Debo explicar todo esto antes de poder darles una idea clara de mi entorno o de aquellos otros niveles de la realidad en los que opero. No hay espacio entre mi entorno y el suyo, ni límites físicos que nos separen. Y, hablando de una manera muy real, el concepto de la realidad tal y como la perciben sus sentidos físicos o sus instrumentos científicos, o al que llegan por deducción, tiene muy poco que ver con los hechos, y los hechos son difíciles de explicar. Sus sistemas planetarios existen todos a la vez, simultáneamente, tanto en el tiempo como en el espacio. El universo que creen percibir visualmente o a través de instrumentos parece hallarse compuesto de galaxias, estrellas y planetas que están a distancias diversas de ustedes. Sin embargo, eso es fundamentalmente una ilusión. Sus sentidos y su propia existencia como criaturas físicas los programan para percibir el universo de esa manera. El universo como lo conocen no es más que su interpretación de los acontecimientos tal y como se introducen en su dimensión tridimensional. Los acontecimientos son mentales. Eso no significa, por ejemplo, que no pueden viajar a otros planetas de ese universo físico, ni tampoco que no puedan usar una mesa para mantener libros, copas y naranjas. Aunque la mesa no tenga cualidades sólidas por sí misma. Cuando yo entro en su sistema, me muevo a través de una serie de acontecimientos físicos y mentales. Ustedes interpretan que esos acontecimientos están dentro del espacio y el tiempo, y por eso a menudo tengo que utilizar esos términos, ya que debo usar su lenguaje y no el mío. Sus creencias fundamentales son esas ideas preconcebidas de las que les hablé, esos acuerdos en los que basan sus ideas de existencia. Espacio y tiempo, por ejemplo, son creencias fundamentales. Todo sistema de realidad tiene su propia colección de estos acuerdos. Cuando me comunico con su sistema, debo usar y comprender las creencias fundamentales en las que se basa. Forma parte de mi trabajo como profesor el comprenderlas y usarlas, y he vivido varias existencias en muchos de esos sistemas como parte de lo que podríamos llamar mi entrenamiento básico, aunque mis compañeros y yo teníamos otros nombres para ellas. La entidad o alma tiene una naturaleza mucho más creativa y complicada de lo que incluso las religiones han supuesto. Utiliza innumerables métodos de percepción y tiene bajo su mando muchas otras clases de conciencia. Su idea del alma está realmente limitada por sus conceptos tridimensionales. El alma puede cambiar el enfoque de la conciencia y utiliza la conciencia al igual que ustedes utilizan los ojos de la cabeza. Ahora, en mi nivel de existencia, y por muy raro que pueda parecer, sencillamente soy consciente de que yo no soy mi conciencia. Mi conciencia es solo un atributo que puedo usar. Eso se aplica a todos los lectores de este libro, aunque ese conocimiento permanezca escondido. El alma o entidad es mucho más que una conciencia. Por lo tanto, cuando entro en su entorno, enfoco mi conciencia en su dirección. De alguna manera, traduzco lo que soy en un acontecimiento que ustedes puedan entender hasta cierto punto. De una manera mucho más limitada, un artista hace lo mismo cuando trata de expresar lo que es, o una parte de lo que es, en un cuadro. He aquí, al menos, una analogía sugestiva. Cuando entro en su sistema me introduzco en la realidad tridimensional, y ustedes deben interpretar lo que pasa a la luz de sus creencias fundamentales. Ahora bien, pese a que no se den cuenta, todos ustedes entran en otros sistemas de realidad en estado de sueño, aunque sin la total participación de su ser consciente normal. En sus experiencias subjetivas dejan atrás la existencia física y actúan con un propósito claro y validez creativa, en sueños que olvidas en el momento de despertar.
Cuando reflexionan en el propósito de su existencia, lo hacen con respecto a su vida diaria de vigilia, pero también cumplen su propósito en esas otras dimensiones del sueño. Están entonces en comunicación con otras porciones de su identidad, y el trabajo y esfuerzo realizado en ellas son tan válidos como los que hacen en su vida de vigilia. Por lo tanto, cuando entro en contacto con su realidad, es como si estuviese entrando en sus sueños. Yo puedo ser consciente de mi ser mientras dicto este libro a través de Jane Roberts, y ser también consciente de mí en mi propio entorno. Esto es así porque solo proyecto aquí una parte de mi ser, así como quizás ustedes proyectan solo una parte de su conciencia cuando están escribiendo una carta a un amigo, y siguen conscientes de la habitación en la que están. Yo proyecto mucho más de lo que hacen ustedes en una carta, ya que una parte de mi conciencia permanece ahora dentro de la mujer en trance a la que le dicto. Pero la analogía se aproxima bastante. Mi entorno, como dije antes, no sería el que corresponde a una personalidad que acaba de morir, pero más tarde les describiré lo que pueden esperar en esas circunstancias. Una gran diferencia entre su entorno y el mío es que ustedes están obligados a materializar físicamente sus actos mentales como materia física. Nosotros entendemos la realidad de los actos mentales y reconocemos su genial validez. Los aceptamos tal como son y consecuentemente no necesitamos materializarlos e interpretarlos de una manera tan rígida. Su planeta Tierra me ha sido muy querido. Ahora puedo enfocar mi conciencia hacia ella y, si así lo decido, experimentarla de igual modo que ustedes. Pero también puedo percibirla de muchas otras maneras que ustedes no pueden en su tiempo. Ahora, algunos de los que están leyendo captarán enseguida, intuitivamente, lo que digo, porque ya habrán comprendido que ven su experiencia a través de unas lentes figuradas que distorsionan la visión. Si la realidad física es, en un amplio sentido, una ilusión, es una ilusión causada por una realidad aún mayor. Esa ilusión tiene en sí misma un propósito y un significado. Quizás sería mejor decir que la realidad física es una forma que toma la realidad. Sin embargo, en su sistema están intensamente enfocados en un aspecto relativamente pequeño de la experiencia. Nosotros podemos viajar libremente a través de muchas de estas realidades, y en este momento, nuestra experiencia incluye nuestro trabajo en cada una de ellas. No pretendo con esto minimizar la importancia de su personalidad actual, ni de la existencia física, todo lo contrario. La experiencia tridimensional es un valiosísimo lugar de entrenamiento. La personalidad que conocen ahora perseverará sin duda, y también sus recuerdos, pero solo es una parte de su entidad total. Al igual que su infancia de esta vida, es una parte importante de su personalidad actual, aunque ahora sean mucho más que un niño. Seguirán creciendo y desarrollándose y llegarán a ser conscientes de otros entornos, incluso si han dejado ya la casa de su infancia. Pero los entornos no son cosas objetivas, conglomeraciones de objetos que existen independientemente de ustedes. Por el contrario, son ustedes los que los forman y son literalmente extensiones suyas, actos mentales materializados que se expanden de su conciencia. Les voy a decir exactamente cómo forman su entorno. Yo formo el mío siguiendo las mismas reglas, aunque el suyo se compone de objetos físicos y el mío no. Finalmente, sus científicos están descubriendo lo que los filósofos han sabido desde hace siglos, que la mente puede influir sobre la materia. Aún tienen que descubrir el hecho de que la mente crea y forma la materia. Ahora, su entorno más próximo, físicamente hablando, es su cuerpo. No es una especie de maniquí en el que estén apresados o algo que exista aparte de ustedes como si fuera una carcasa. Su cuerpo no es bello o feo, saludable o deforme, rápido o lento, porque ese sea el cuerpo que se les dio indiscriminadamente al nacer.
Su forma física, su entorno corpóreo personal, es la materialización física de sus pensamientos, emociones e interpretaciones. Literalmente, el ser interno forma el cuerpo transformando mágicamente pensamientos y emociones en su homólogo físico. Ustedes hacen crecer su cuerpo de tal modo que su condición refleja en todo momento su estado subjetivo. Usando átomos y moléculas, construyen su cuerpo y con estos elementos básicos configuran una forma que llaman propia. Intuitivamente son conscientes de que configuran su propia imagen y de que son independientes de ella. No se dan cuenta de que crean su entorno más amplio y el mundo físico que conocen, impulsando a la materia sus pensamientos y emociones, un progreso en la vida tridimensional. Por lo tanto, el ser interno, individualmente y en masa, envía fuera su energía psíquica y crea tentáculos que se incorporan a la forma. Cada emoción y pensamiento tiene su realidad electromagnética propia, completamente única, y está totalmente equipada para combinarse con otras, de acuerdo con los distintos grados de intensidad que puedan darle. Por así decirlo, los objetos tridimensionales se forman de modo semejante a cómo se forman las imágenes que ven en sus pantallas de televisión, pero con grandes diferencias. Y si no están sintonizados en esa frecuencia particular, no pueden en manera alguna percibir los objetos físicos. Actúan todos como transformadores, y de manera inconsciente y automática transforman unidades electromagnéticas altamente especializadas en objetos físicos. Están en medio de un sistema de materia concentrada, rodeados, por así decirlo, de unas áreas más débiles en las que persiste lo que ustedes llamarían pseudomateria. Todo pensamiento y emoción existe espontáneamente como una unidad electromagnética simple o compleja, no percibida aún por sus científicos. La intensidad determina tanto la fuerza como la permanencia de la imagen física en la que el pensamiento o emoción serán materializados. Explico esto en profundidad en mi propio material. Aquí solo quiero que entiendan que el mundo que conocen es un reflejo de la realidad interna. Básicamente están hechos de los mismos ingredientes que una silla, una piedra, el collo de una lechuga o un pájaro. Todas las conciencias se unen en una labor cooperativa gigantesca para crear las formas que perciben. Dado que nosotros conocemos eso, podemos cambiar nuestro entorno y nuestra forma física a nuestro antojo, y sin confusión alguna, ya que percibimos la realidad que subsiste en ella. También sabemos que la permanencia de la forma es una ilusión, ya que toda conciencia debe estar en un estado permanente de cambio. Nosotros podemos, hablando en sus términos, estar en distintos lugares a la vez, pues somos conscientes de la verdadera movilidad de la conciencia. Ahora bien, siempre que piensan emocionalmente en una persona, envían fuera de ustedes un homólogo suyo, con una intensidad inferior a la de la materia, pero con forma definida. Esta forma, que su conciencia proyecta hacia afuera, escapa totalmente a la atención del ego. Cuando yo pienso emocionalmente en otra persona, sucede lo mismo, pero envío una parte de mi conciencia dentro de la imagen y puedo comunicarme a través de ella. Los entornos son primordialmente creaciones mentales de la conciencia, empujadas a distintas formas. Yo tengo un despacho en el siglo XIV, que es mi preferido, y en el que hallo gran complacencia. No existe en sus términos físicos, y sé muy bien que es una producción mental mía. A pesar de todo, me gusta mucho, y a veces tomo forma física para sentarme en el escritorio y mirar el paisaje por la ventana. Ahora ustedes hacen lo mismo cuando están sentados en su salón, pero no son conscientes de ello. Por el momento están restringidos, por así decirlo,
Cuando me encuentro con mis compañeros, a menudo solemos convertir nuestros pensamientos a diversas formas, por el simple gozo de la práctica. Tenemos lo que ustedes llamarían un juego que requiere cierta experiencia, en el que por pura diversión vemos cuál de nosotros puede traducir su pensamiento en el mayor número de formas. Existen tales cualidades sutiles que afectan la naturaleza del pensamiento, tantos grados de emoción que ninguna forma puede ser jamás igual a otra, así como no hay un solo objeto en su sistema que sea la copia exacta de otro. Los átomos y las moléculas que componen cualquier objeto tienen una identidad propia que colorea y califica todo el objeto que forman. Ustedes aceptan y perciben la continuidad y la similitud cuando perciben un objeto físico de cualquier clase y hacen caso omiso de la desemejanza de un campo dado de realidad. Por ejemplo, sus cuerpos no solo cambian completamente cada 7 años, sino que también lo hacen constantemente con cada respiración. Los átomos y moléculas que componen la carne mueren constantemente y luego son reemplazados. Las hormonas están en estado constante de alteración y movimiento. Las propiedades electromagnéticas de la piel y las células cambian continuamente, incluso se invierten a sí mismas. La materia física que componía tu cuerpo hace un momento es significantemente diferente de la materia que forma tu cuerpo en este instante. Si pudieran percibir el cambio constante de su cuerpo con la misma persistencia con la que atiendes a su naturaleza aparentemente permanente, les sorprendería de haber considerado alguna vez el cuerpo como una entidad más o menos constante, más o menos integrada. Incluso subjetivamente fabrican la idea de que el ser consciente es relativamente estable y permanente, y se concentran en ella. Centran su atención en esas ideas, pensamientos y actitudes que recuerdan del pasado como si fueran suyas, y pasan por alto otros que se fueron. Características desvanecidas ahora, pasando también por alto el hecho de que no pueden apresar el pensamiento. El pensamiento de hace un momento se desvanece enseguida. Ustedes tratan de mantener a su ser físico subjetivo, constante y relativamente permanente, para así poder mantener un entorno relativamente constante y relativamente permanente. Eso les permite ponerse siempre en la posición de hacer caso omiso de ese cambio. Esto que no quieren reconocer es precisamente lo que les daría una mayor comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad, de la subjetividad individual y del entorno físico que aparentemente les rodea. ¿Qué es lo que le sucede a un pensamiento cuando abandona nuestra mente consciente? No se limita simplemente a desaparecer. Puedes aprender a seguirlo, pero normalmente les asusta el hecho de apartar su atención de su intenso enfoque en la existencia tridimensional. Por consiguiente, les parece que el pensamiento desaparece. También les parece que su subjetividad tiene una cualidad desconocida y misteriosa, y que incluso su vida mental tiene una especie de precipicio subjetivo por el que caen los pensamientos y recuerdos para desaparecer en la nada. Así pues, para protegerlos, para evitar que su pensamiento vaya a la deriva, levantan barreras psicológicas en los puntos que supones peligrosos. En cambio, podrías seguir esos pensamientos y emociones simplemente dándote cuenta de que su realidad continúa en otra dirección, además de aquella con que se identifican principalmente. Entonces, esos pensamientos y emociones que ya han dejado su mente consciente los conducirán a otros entornos. Esas aberturas subjetivas a través de las cuales parecen desaparecer los pensamientos son de hecho una especie de urdimbre psíquica que conecta el ser que conocen con otros universos de experiencias, otras realidades donde los símbolos cobran vida y donde no se niega el potencial del pensamiento. Durante sus sueños, esas otras realidades y las suyas se comunican,
y hay también una interacción constante entre ambos sistemas. Si hay algún punto en el que su conciencia parezca eludirlos o escaparse de ustedes, o si hay un punto donde parece que termine su conciencia, esos son exactamente los puntos donde han edificado sus barreras psíquicas y psicológicas, y son precisamente esas áreas las que deberían explorar. De lo contrario, se sentirán como si su conciencia estuviera encerrada en su cráneo, constreñida e inmovilizada, lo que hace que cada pensamiento perdido o recuerdo olvidado parezca, al menos simbólicamente, una pequeña muerte,